Muy buenos días. Muchísimas gracias por haberse conectado a nuestra jornada académica de dermatología del mes de septiembre. Agradezco por por la conexión pues, de ustedes y por el equipo que hace posible esta conexión el primer sábado de cada mes. Vamos a dar una información para esperar que las personas se conecten. Recuerden que estas jornadas académicas quedan en la página de YouTube, entonces ustedes pueden acceder a ellas cuando lo prefieran. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Liliana Muñoz, yo soy dermatóloga de la Fundación Valle de Lili. Yo pienso que ya vamos a dar otro tipo de información. Recuerden que estas jornadas académicas de dermatología las hacemos el primer sábado de cada mes. Es una actividad académica que se hace en conjunto con los residentes de dermatología de la Universidad Libre y de la Universidad ICESI. Estas jornadas hacemos 2 conferencias. La idea es que después de cada conferencia tengamos una sesión de preguntas y respuestas, de preguntas, y estas preguntas, inquietudes o comentarios las van a poner en el chat de preguntas y respuestas para que al final de la conferencia les vamos a dar respuesta. Bueno, yo pienso que vamos a dar inicio. Vamos a empezar con la doctora. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener 2 temas. Están los probióticos y prebióticos en dermatología, a cargo de la doctora Winnie Johan Celorio, residente de dermatología de la Universidad Libre. Y tenemos el doctor Jairo Victoria como docente experto invitado. Nuestra segunda conferencia es artritis psoriática, a cargo del doctor Diego Mauricio Martínez, que es residente de dermatología de la Universidad Libre, y tenemos como invitado docente experto al doctor Víctor Adolfo Benítez, docente de la Universidad Libre. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Winnie Celorio, que nos va a hablar de probióticos y prebióticos en dermatología. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya les voy a compartir mi pantalla. Listo, entonces hoy me corresponde entonces hablarles sobre los probióticos y prebióticos en dermatología, pues sobre todo de los probióticos, que es en lo que hay más evidencia científica al momento. En los últimos años pues hemos sido testigos de un boom en la utilización de este tipo de sustancias, sobre todo pues en lo que es la patología inflamatoria a nivel gastrointestinal. Sin embargo, se ha visto que al modular el microbioma o la microbiota a nivel gastrointestinal, también se pueden obtener efectos sistémicos y entre esos efectos a nivel de la piel, tanto positivos como negativos, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Nos vamos a detener un poco entonces en revisar todos estos conceptos relacionados con el uso de estas sustancias y además de eso mirar cómo a partir de la manipulación de la microbiota intestinal podemos llegar al mejoramiento de patología inflamatoria en la piel. Lo mismo que al manipular directamente el microbioma cutáneo, entonces también podemos llegar a mejorar estas enfermedades inflamatorias por medio del uso tanto de probióticos como de prebióticos. En los últimos años hemos venido viendo pues un interés cada vez mayor en esta microbioma y debido pues a que se ha relacionado con enfermedades como la dermatitis atópica, como el acné, como la psoriasis, la cicatrización de heridas, algunas de las cuales pues veremos al final de la charla. ¿Listo? Y pues finalmente pues terminaremos como mirando cuál es la evidencia que existe hasta el momento con respecto a estas diferentes enfermedades.
Entonces, como introducción tenemos que el microbioma intestinal, que son todas esas bacterias que se encuentran al interior del intestino, pues van a modular la respuesta inflamatoria no solamente a nivel local, sino también a nivel sistémico, ¿sí? Entonces, estas bacterias pues deben mantener en un constante equilibrio, porque pues no son solamente bacterias comensales, sino que también vamos a encontrar bacterias patógenas y bacterias oportunistas. De tal forma entonces que cuando se rompe este equilibrio, pues vamos a tener alteraciones no solamente a nivel intestinal, sino también a nivel sistémico. Este microbioma, como les decía, es muy fácil de manipular y va a variar dependiendo de diferentes factores. De hecho, en una misma persona, el microbioma va a variar dependiendo de la localización. O entre individuos, cada uno tiene como un sello distinto. Cada microbioma es distinto del otro. Y entonces hay múltiples factores que pueden afectar y generar variaciones en ese microbioma. Entre estos factores, ¿cuáles están? La dieta, el ejercicio, los medicamentos, las cirugías y el estrés mental y físico. Dependiendo de la localización, también pues va a haber unos factores que afecten en mayor o en menor medida. Entonces, cuando estos factores generan un impacto o un impacto negativo en ese equilibrio, entonces se va a predisponer a la colonización de bacterias como Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa o Enterococcus faecalis. Ya entonces, para conocer un poco acerca de los términos más importantes de este tema, entonces debemos saber que los prebióticos como tal son ingredientes o sustancias que no son digeribles y que van a generar un efecto benéfico en la salud del paciente al estimular el crecimiento de bacterias. Bueno, aquí dice bacterias intestinales, pero es en general al estimular el crecimiento de las bacterias comensales. Y por otro lado están los probióticos, que ya son los microorganismos vivos que van a conferir efectos benéficos a la salud del individuo. Entonces, dentro de los probióticos, pues hay muchos grupos, obviamente, pero la mayoría de estudios se enfocan principalmente en estos 4 grupos que estamos revisando acá. Principalmente los dos iniciales, que son el grupo de los lactobacilos y de las bifidobacterias. Dentro de los lactobacilos, entonces está Acidophilus, Sporógenes, Lactis, Reuteri, y ustedes van a ir viendo que a medida que revisemos la evidencia actual, como que no se salen de estos grupos. De las bifidobacterias, Bifidum, Longum, Infantis y Streptococcus como Thermophilus, Lactis y Fecalis. Sin embargo, no solamente se incluyen microorganismos bacterianos, sino que también levaduras como el Saccharomyces boulardii. Entonces, estos probióticos se han venido estudiando históricamente porque mitigan enfermedades a nivel gastrointestinal. ¿Cómo ocurre eso? Pues al modular la respuesta inflamatoria. Pero además de eso, se ha visto y se ha reportado en diferentes metaanálisis que además generan una disminución del riesgo de infección, disminución de la necesidad o el uso de antibióticos, a la vez que mejoran la cicatrización, la homeostasis de la glucosa, modulan marcadores de la inflamación y aparte de eso, de los niveles de colesterol. Entonces, por todos estos mecanismos vemos que no está limitado solo a la mucosa intestinal, sino que también hay un compromiso a nivel sistémico, ¿no? Y entonces de esto es que nos vamos a aprovechar para poder llevar a cabo terapias a nivel cutáneo. Eso con respecto a los prebióticos, a los probióticos. Con respecto a los prebióticos, estos deben cumplir básicamente 3 requisitos. Uno es resistir a la acción de las enzimas gastrointestinales, ¿sí? Para de esta forma entonces evitar su absorción y permitir que ejerzan su función a nivel de la mucosa intestinal. Por otro lado, es el ser fermentado por la microbiota intestinal. Y por último,
que es la función que deben realizar, es estimular el crecimiento de las bacterias intestinales. Hay básicamente dos grupos de prebióticos. Por un lado están los fructooligosacáridos y por otro lado están los galactooligosacáridos. Los fructooligosacáridos son de importancia sobre todo en bebidas no alcohólicas como el yogur. Entre estos están la inulina, y también el otro grupo que es los galactooligosacáridos, que están formados por diferentes tipos de azúcares, glucosa, galactosa, entre otros azúcares simples, y que están presentes sobre todo en la leche materna. De hecho, se ha encontrado que en la leche materna hay más de 130 formas diferentes de galactooligosacáridos. ¿Qué función tienen estos? Tienen un alto poder bifidogénico, es decir, estimulan la proliferación de bifidobacterias. Y de esta forma, entonces, ejercen pues un efecto antiinflamatorio y de regulación pues de la microbiota intestinal, y allí pues una función más se demuestra pues aún más la importancia de la alimentación con leche materna. Los posbióticos, como dice el enunciado, son componentes bioactivos producidos por los microorganismos que ejercen efectos metabólicos y o inmunomoduladores en el huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que son los productos de esos microorganismos vivos, de esos microorganismos comensales, que van a ejercer una función. Entre ellos, por ejemplo, está el butirato, que aparte pues de ser un elemento importante en brindar energía a las células colónicas, pues también favorece el control de la inflamación. Más adelante veremos con mayor detalle esta parte. La ventaja que tendrían en teoría los posbióticos es el hecho de que no estamos administrando microorganismos vivos, sino simplemente las sustancias que van a llevar a cabo su acción. Sin embargo, pues es una propuesta que se ha lanzado solo hasta hace muy pocos años, entonces pues no hay como mucha evidencia con respecto al uso de ellos. Y los simbióticos, que pues simplemente son una combinación de prebióticos con probióticos, es decir, en la misma fórmula vamos a introducir prebióticos que van como a favorecer el medio o el microambiente, favorecer la implantación y la supervivencia de esos microorganismos vivos que van a ser los probióticos. Y finalmente, para terminar pues esta primera parte con respecto a la terminología, tenemos entonces el microbioma. El microbioma entonces se define como el grupo de microorganismos y su material genético en el huésped o en el cuerpo humano, o también pues en el cuerpo de los animales. Este número de células microbianas superan el número de células humanas. Incluso se habla de que tenemos 10 veces más células o microorganismos que células humanas, ¿sí? Entonces, en teoría somos más microorganismos que células. Y este microbioma pues tiene importancia en diferentes funciones, en la diversidad genética, en la modulación de enfermedades, como vamos a ir viendo, en procesos metabólicos, y se convierte en un punto esencial en la inmunidad. Y yo creo pues que esta sería como la parte más importante de toda la charla, llevarnos el hecho de la influencia que tiene esa microbiota en la inflamación. Bueno, ya entonces para referirnos específicamente al microbioma intestinal, entonces está que es importante en el mantenimiento de un sistema inmune saludable, dado que si hay una disrupción de ese sistema inmune saludable, pues van a llegar bacterias patógenas u oportunistas a generar una alteración en la salud del paciente, ¿sí? Y como les he venido diciendo, como este microbioma intestinal regula la inflamación, no solamente local, sino Pues mientras que la doctora Winnie soluciona el inconveniente, no sabemos qué tan grave puede ser. No sé si le damos inicio al doctor Diego Martínez, de pronto, para que ella pueda solucionar.
Aló. Hola, Diego. Listo, pues Buenas. yo pienso que comparte pantalla. Cristian, ¿estás de acuerdo? Mientras que solucionan el problema con la doctora Winnie. Sí, no hay problema. Listo. Bueno, Diego, bienvenido. Diego nos va a hablar sobre artritis psoriática y tenemos como docente experto invitado al doctor Víctor Benítez. Bienvenido, Víctor. Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Diego Martínez, residente de segundo año de la Universidad Libre de Cali. El día de hoy pues vamos a ver una revisión un poco amplia de esta enfermedad que pues la verdad toda la información que existe actualmente nos da para hacer revisiones aparte de solamente pues la clínica, la epidemiología, en fin. Vamos a comenzar pues con unos datos de epidemiología. Recordemos que la artritis psoriática está clasificada dentro del grupo de las espondiloartropatías y puntualmente la artritis psoriática pues es una artropatía inflamatoria crónica de las articulaciones periféricas y axiales que va a afectar la región de la columna y la centésis. Se va a asociar a la presencia de lesiones psoriáticas en piel. La edad de diagnóstico en promedio es de 47 años, con un rango que se ha visto en algunas series de casos entre los 40 y los 52 años, y un concepto muy importante que está de boga actualmente y que realmente pues llama mucho la atención es la enfermedad psoriática sistémica, como se está denominando ahorita, todas las manifestaciones extracutáneas que se presentan o están asociadas a la psoriasis como tal. Entre esos, pues recordemos que la psoriasis es una enfermedad que me puede afectar los ojos, pues el intestino, el sistema gastrointestinal, el cerebro, y pues me aumenta el riesgo cardiovascular y el riesgo metabólico de por sí, pues solamente tener la enfermedad. Normalmente, digamos que las lesiones principalmente pues se van a ver en las articulaciones axiales o distales, como vemos en la imagen, y se caracteriza pues por tener también periostitis y dactilitis, que son pues de los hallazgos más importantes, junto con la entesis. Entonces esos son como los tres más importantes. Y por otro lado pues tenemos que el 60 a 70% de los pacientes presentan psoriasis cutánea previa a la aparición de la artritis. Pero no nos debemos confiar porque hay un 15 a 20% de pacientes que tienen la artritis psoriática previo a la presentación de manifestaciones cutáneas. Y en el 10% de los pacientes se ven en simultaneidad. Entonces, pues es importante tener presentes esos datos. La incidencia anual se ha calculado en algunas series de casos de 0.1 a 23 pacientes por cada 100.000 habitantes, aunque la prevalencia se ha visto que cambia de acuerdo a series de casos y a las ubicaciones geográficas o a las etnias de los pacientes o de las series de casos que se han hecho, cosa que llama mucho la atención. Y por ejemplo vemos que en Estados Unidos suele ser de 6 a 25 casos sobre 100.000 habitantes, en Italia de 20, en Noruega una serie de casos nos reportó 670, cosa que revisé, o sea, literalmente decía en el artículo 670 sobre 100.000 habitantes, y en Japón una prevalencia de 0.1, entonces llama mucho la atención el cómo se puede comportar en este caso. Por otro lado, tenemos que pues, se va a dar en el 30% de los pacientes con psoriasis, y del 15 al 40% de los pacientes que nos consultan a dermatología con psoriasis, o sea, ya con psoriasis diagnosticada y que están en seguimiento, tienen artritis psoriática y no la tienen diagnosticada, cosa que es muy importante y es un dato bastante relevante para nosotros entender que tenemos que ponerle atención a la enfermedad, sobre todo porque en estos pacientes, en el 40 a 60% de ellos van a tener una destrucción articular o unas lesiones permanentes. En cuanto a la relación hombre-mujer, pues realmente la relación es 1 a 1, lo que cambia no es qué tan frecuentes se dan pues entre los sexos, sino el subtipo o el tipo de daño articular, por así decirlo, que se da entre los sexos. Entonces se tiene que en las mujeres es más común un daño distal o periférico y en los hombres suele ser más común un subtipo axial, siendo también a veces más agresiva la enfermedad en los hombres que en las mujeres. Pero pues eso todavía está en estudios. En cuanto a la fisiopatología es diversa.
realmente bastante interesante y en algunos puntos cambia y no es la misma que en la enfermedad cutánea. Si bien está relacionada, no es lo mismo y pues es entendible debido pues a que son dos órganos completamente distintos. Inicialmente pues estaba hablando de la asociación genética que tiene la psoriasis y la artritis psoriática y se hablaba del HLA-C06, que era el común para ambos. Se decía que pues por el aumento de ese pues se presentaba también en la artritis psoriática, pues el aumento en piel. Pero en los últimos estudios se han visto que han aparecido 4 HLA más, el B27, B38, B08 y B39, que se asocian solamente a la artritis psoriática y no están asociadas con la psoriasis cutánea. Y eso se ha visto pues, en gemelos monocigóticos y disigóticos, y aparentemente son por cambios en algunos péptidos sintetizados en las citoquinas, en la concentración y en la calidad de las citoquinas de la interleuquina 12B, la interleuquina 23, que se ha visto pues, que tienen una sobreexpresión a la alta en estos pacientes con psoriasis más que en los pacientes pues, de artritis psoriática más que en la psoriasis cutánea. Por otro lado, hay un aumento y una predisposición a la formación de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 10, que si bien se comparte también con pues, el factor de necrosis tumoral alfa con las lesiones cutáneas, la interleuquina 10 sí aparentemente está más relacionada con la presentación de la artritis psoriática. Y por último, en cuanto a la parte genética, se han visto algunos cambios epigenéticos del medio ambiente que nos van a predisponer a que se presente la enfermedad o a que sea mucho más severa, y entre eso se ha visto pues con cambios en la adecuada y excelente exposición que estaba haciendo ahorita la doctora Winnie, del cambios en el microbiota intestinal, en infecciones por VIH, en antígenos por estreptococo o infecciones por estreptococo, en traumas, e incluso se ha visto como factor protector el consumo de cigarrillo, cosa que no le vamos a recomendar a ningún paciente, pero se ha visto que los pacientes que fuman tienen una artritis psoriática más leve o menos severa que los que no. Por otro lado, también vamos a tener cambios vasculares y vamos a tener una neovascularización, lo que me va a cambiar un tejido avascular, como es normalmente pues, la cápsula articular y la sinovia, a hacerse un ambiente mucho más vascular, a aumento en la secreción de citoquinas, a predisposición a la inflamación y al reclutamiento de células inflamatorias, inducido también por estas células endoteliales y todos los factores de crecimiento que van a predisponer a que llegue una mayor respuesta inflamatoria. Esos vasos obviamente pues se van a hacer rápidamente y como en la piel pues van a ser vasos inmaduros, tortuosos y engrosados, y me van a cambiar todo el microambiente de la articulación. Y aun cuando de por sí el ambiente articular es un ambiente hipóxico y va a persistir siendo hipóxico aún con la neovascularización, va a permitir y a favorecer a que los fibroblastos que se encuentran aquí abajito en la cascada cambien y sean más activos y más reactivos e incluso que tengan mayor producción de sustancias líticas para hacer un cambio en la matriz extracelular y cambiar pues, del tejido cartilaginoso a un tejido más fibroso, generando los cambios articulares. De igual forma, entonces vamos a tener las células que están relacionadas con todos estos cambios articulares, y entre esos tenemos pues las que ya conocemos de los linfocitos, que vamos a entrar a hablar más adelante, y tenemos otras células ya del sistema inmune innato, porque acá hay una alteración de ambos sistemas inmunes, como en la psoriasis, que ya sabemos que es una enfermedad autoinflamatoria y autoinmune. Entonces, tenemos las células dendríticas inicialmente. Las células dendríticas pues, son las principales células presentadoras de antígeno que también van a estar con nosotros en la articulación, y estas van a ser responsables de activar pues, la respuesta inmune. En la articulación va a haber un desequilibrio entre las células plasmocitoides y las mieloides. Entonces las células dendríticas van a estar aumentadas las mieloides y estas van a ser más inmaduras y van a tener una mayor cantidad de Toll-like receptors tipo 2. ¿Pero en qué se resume esto? Esto se resume en que van a generar una mayor cantidad de factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma e interleuquina 12, que de por sí va a predisponer a la transformación o a la diferenciación de los linfocitos de TH-naive a TH1. Por otro lado, vamos a también a tener una disminución de los linfocitos TCD8 por este desequilibrio que se produce, y aparte las células dendríticas de por sí me van a secretar péptidos antimicrobianos, sustancias como el NADPH e interleuquinas 23 y 12, que aparte de generar un cambio en los TH1, pues también me va a generar un cambio o una transformación a TH17.
Aparte de eso, de la alteración de las células dendríticas, vamos a tener un desbalance entre la concentración de macrófagos, y recordemos que los macrófagos son de estos dos tipos, los M1, que se van a encargar de la apoptosis y la destrucción celular, y los M2, que se encargan de la regeneración del tejido y de la regeneración de la matriz. Ese desequilibrio va a estar presentándose con un aumento de la cantidad de los macrófagos M1, pero una persistencia de los M2. Y los M1, pues, ¿qué van a generar? Van a generar destrucción del tejido, y los M2 van a iniciar el proceso de remodelación, y esa remodelación no va a ser adecuada y va a ser mucho más rápida por la sobreestimulación que tiene, entonces se va a dar hacia un tejido inadecuado. También vamos a tener un grupo de células que me llamó mucho la atención, que son las células linfoides innatas. Estas pues van a tener un rol en la proliferación celular y en la producción de citoquinas, y entre esas van a aumentar la producción de interleuquina 17A y de interleuquina 22, que posteriormente pues va a predisponer a la formación de interleuquina 23. Son importantes porque cuando la interleuquina 17A y la 22 están aumentados, se ha visto que hay una mayor destrucción articular, o hay un peor pronóstico, o una pues mayor pérdida de la función de las articulaciones en estos pacientes. Y al mismo tiempo, estas células linfoides o estas células T van a predisponer, junto con la formación de las interleuquina 17A y la secreción de interleuquina 15, a activar mucho más a los natural killer, que también, pues como sabemos, van a llegar a ser una fiesta y un zafarrancho, y a generar lisis articular y a destruir pues mucho más la matriz, induciendo pues un cambio o un proceso inadecuado de recuperación y de cambio del tejido dado por los fibroblastos que ya tenemos sobreactivados. Por último, pues tenemos a los mastocitos y a los neutrófilos, y los mastocitos, pues aparte de que se degranulan, pues dentro de sus gránulos pues van a tener triptasas y liasas que me van a destruir también esa matriz y ese ambiente. Ahora, en cuanto a los linfocitos solamente, ya estábamos hablando del sistema inmune innato, y ahora pues hablando del inmune adaptativo, que ya vienen a ser los linfocitos. Entonces tenemos toda la línea celular que ya hemos conocido, TH1, TH2, TH17, TH22, que son los más conocidos. Los linfocitos B, que también no se sabe bien pues por qué están aumentados, pero aparentemente están relacionados con la presentación antigénica. Y las células T, pues todos los linfocitos, vamos a tener el desbalance entre CD4 y CD8. El aumento de la secreción de la interleuquina 17A y interleuquina 22, pues por lo mismo este TH17 y pues las TH22. ¿Y esto qué va a generar? Que me va a cambiar todo el microambiente y me va a cambiar toda la actividad normal y el balance que hay entre fibroblastos, ostoblastos, ostoclastos y los condrocitos, que me va a generar los cambios tanto en el cartílago como la neoosteogénesis y la osteoclastia habitual que hay en el hueso. Un grupo celular interesante que no, la verdad yo no conocía, y leyéndolo lo comencé a ver, son los TH9, que están aumentados a nivel articular en estos pacientes y son o se han relacionado con la actividad de la vía de la JAK-STAT y aumento de la producción de la interleuquina 9. Esta interleuquina 9, ¿qué va a hacer realmente cuando se ve aumentada? Diferencia de los linfocitos a TH17, favoreciendo pues alimentando ese ciclo y aumentando la concentración de TH17 de interleuquinas, y también induce interleuquina 6, o sea, la interleuquina 9 favorece la producción de interleuquina 6, que va a activar mucho más a los macrófagos y se va a asociar con la inflamación y con el aumento de células T dentro de la articulación, entonces favoreciendo la destrucción. Pero aparte de todas esas alteraciones del sistema inmune, de por sí también vamos a tener unas alteraciones genéticas en los fibroblastos sinoviales que van a ser tendientes a proliferar más, a ser resistentes a la apoptosis, a la producción de citoquinas proinflamatorias y a generar mayor cantidad de enzimas que van a degradar la matriz. Ahora, tengamos en cuenta ese cambio hipóxico que les había comentado ahorita de la matriz puntualmente, que cuando se presenta me va a favorecer y a predisponer a que las metaloproteinasas y todos los péptidos líticos aumenten su función y su acción y pues sean mucho más potentes. Los fibroblastos de por sí también van a tener unos cambios genéticos que les van a predisponer a
a la presentación antigénica, van a presentar complejos de mayor distocompatibilidad tipo 2 y van a tener la potestad de hacer una presentación antigénica. Entonces, eso también va a favorecer a la inflamación, pues que ya habíamos estado hablando y que hemos visto en todos estos tejidos. Por otro lado, los fibroblastos también van a inducir a la producción de mecanismos proangiogénicos y van a favorecer a la osteoclastogénesis, que va a generar los cambios en la articulación. Y el último punto de estos cambios, pues son toda la actividad que tiene toda esta cascada en los osteoclastos y en la articulación o en la antesis, y es básicamente pues los cambios óseos de erosión del hueso nuevo y el crecimiento en el microambiente, que va a generar pues pequeñas lesiones en el huso periosteal, que incluso se puede ver en la radiografía como el signo de la omega invertida. Y por último, las citoquinas de por sí que se liberan por toda esta cascada inflamatoria que ya hemos hablado, van a predisponer a que los osteoclastos maduren y a generar la destrucción y la erosión del hueso. Entonces, pues ya después de hablar de todo esto, vamos a hablar un poco más de la clínica de la enfermedad. Las tres, digamos que, signos más comunes, pues son la entesis, que es básicamente esta imagen de aquí, la dactilitis y las lesiones cutáneas. Pero en ese orden de ideas, pues tenemos otro grupo de manifestaciones que podemos ver y que podemos estar pendientes nosotros como dermatólogos, y lo primero, pues es el compromiso distal, la onicolisis y los cambios unguiales, que actualmente se viene hablando que son los cambios tempranos o la manifestación temprana de la enfermedad, como una posible artritis psoriática, pues en estadios tempranos, debido a que los tendones, ¿sí?, o los usos finales de los huesos en las porciones, de los músculos extensores de las manos y de los pies, se van a insertar cerca de la matriz unguial y posiblemente a combinar un poco sus fibras, teniendo como resultado que cuando hay una inflamación ahí en la entesis, se genera onicolisis y hay pues destrucción de las articulaciones, pues de las uñas, ¿sí? Y se ven los cambios como la onicolisis. Lo otro es el compromiso poliarticular, que puede afectar más de una articulación al tiempo. Normalmente, y la más común que afecta es la interfalángica distal, las articulaciones interfalángicas distales. La otra es la artritis mutilans, que lo que va a haber pues es una erosión y un acortamiento de la extremidad, ¿sí?, o de los dedos. La espondilitis, que es el dolor axial. Los cambios unguiales asociados, que pueden ser el pitting, y pues la misma onicolisis que ya hemos hablado, y la dactilitis, que es importante valorarla, no solamente tenerla de forma aguda, sino de forma crónica, y ya vamos a ver por qué, o tener cambios de dactilitis así no estén agudos, y ya vamos a entrar a ver por qué. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que tenemos que estar pendientes en estos, digamos que de estas enfermedades o de esta enfermedad? Inicialmente en el esqueleto axial, entonces es mirar una rigidez matutina que no dure más de 30 minutos, que tenga una hinchazón articular y que el dolor mejore con la actividad y empeore con el reposo. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, para mirar un dolor inflamatorio. También tener una limitación en la movilidad, sobre todo pues en las manos o en los pies o en las rodillas cuando caminen. Lo otro es tener, cuando tenemos síntomas axiales, entonces un dolor crónico lumbar que va a presentarse principalmente en los glúteos, en las caderas, detrás de los muslos, que puede tener rigidez matutina, movilidad y flexibilidad, pues limitación de la movilidad y de la flexibilidad, y aparte este dolor normalmente puede exacerbarse en horas de la noche, puede ser más evidente en horas de la noche con el reposo. Lo otro es la presencia de la dactilitis, que tenga hinchazón, calor, eritema, sensibilidad en el punto de inflamación, movilidad reducidas o los dedos en salchicha que se pueden ver ya sea de forma aguda o de forma crónica, dado que pues la extremidad suele quedar engrosada a comparación de las otras. Y el último, y no menos importante, es la entesis, que se va a presentar con un dolor junto con la articulación, con hinchazón en el punto de dolor, con limitación funcional, y me va a afectar principalmente la parte posterior del tendón de Aquiles, pues la parte posterior, no, el tendón de Aquiles, en la parte posterior de la pierna, la fascia plantar hacia la región inferior,
el tendón del cuádriceps en los miembros superiores, el ligamento roturiano o la cresta ilíaca, pero estos últimos tres suelen ser menos frecuentes. Lo más frecuente es que me afecte los miembros inferiores. Y ya teniendo en cuenta pues esas manifestaciones clínicas, ¿cómo las vamos a ver o cómo se pueden presentar? Y actualmente se hablan de los fenotipos de la presentación de la artritis psoriática y se clasifican o pues están comenzando a dividir en 5 fenotipos y pueden ser progresivos e incluso pueden presentarse más de uno al mismo tiempo o se pueden sobreponer. ¿Y cómo puede comenzar un paciente? Entonces un paciente puede comenzar presentando solamente dactilitis, ¿sí? Oligoartritis, que son menos de 4 articulaciones dolorosas, poliartritis, más de 4 articulaciones dolorosas, que me afecte solamente el esqueleto axial, ¿sí? Iniciando principalmente por la columna lumbar, posteriormente por la cervical y después por la torácica y la región sacra. Y por último, pues la entesis de los puntos que ya habíamos hablado, recordemos principalmente en miembros inferiores, suele ser lo más común. Estas 5 formas de presentación se pueden presentar y lo ideal es diagnosticar la artritis en estadios tempranos. ¿Por qué? Porque cuando se diagnostica, digamos que una vez iniciados los síntomas, la idea es diagnosticar o hacer diagnóstico en los primeros 6 meses y comenzar un tratamiento para evitar que hayan daños articulares permanentes y que tengan limitación funcional importante, ya que una vez instauradas las erosiones y las entesis y la osteogénesis, pues eso no tiene vuelta atrás, pero si lo hacemos en esos primeros 6 meses, pues no dejamos que se instaure y a veces las primeras manifestaciones o síntomas suelen ser las entesis o las oligoartritis, ¿sí? Que son las más importantes, por lo que hay que estar muy pendiente de qué articulación dolorosa tiene el paciente y cuántas son y cómo son los dolores, ¿sí? Y tener presente que yo puedo tener una oligoartritis y después tener una entesis y después una dactilitis o una oligoartritis y un dolor axial o un dolor axial y posteriormente una poliartritis, ¿sí? Y pueden estar todos al mismo tiempo. Y lo otro a mirar en la enfermedad y tener presente cuando yo tengo un paciente con psoriasis y dolor articular, pues es mirar las manifestaciones oculares, que incluso en algunas series de casos dicen que la uveitis es más común que lo tengan los pacientes que la artritis psoriática, cosa que me llamó mucho la atención, los síntomas gastrointestinales, los cambios emocionales y en el cerebro y el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. Entonces, en esos fenotipos, ¿cómo los vamos a entrar a evaluar? Principalmente, pues el compromiso axial se va a ver como una sacroileitis frecuente unilateral o bilateral y como cambios radiológicos, pues vamos a ver espondilitis y sindesmofitos no marginales. La poliartritis simétrica, pues va a tener un compromiso sistémico inflamatorio de más de 4 articulaciones con erosiones, con anquilosis y con periostitis. La oligoartritis asimétrica, pues me va a tener un compromiso asimétrico de más de 4 articulaciones, con dactilitis, con erosiones, con anquilosis y periostitis en la radiografía. La artritis interfalángica distal va a tener pues el compromiso de las interfalángicas distales, que pueden ser simétricas o asimétricas, y se va a asociar a onicopatías o cambios unguiales. Aparte va a tener erosiones marginales que se van a asociar a la proliferación ósea y a la resorción de las falanges distales. Y la mutilans, que afortunadamente es la más rara de todas, ya casi no se ve y afecta a menos del 1% de los pacientes con psoriasis, se ve con osteolisis de las falanges y de las metacarpofalángicas, con acortamiento de la extremidad, y aparte puede tener periostitis y lo que se llama la deformidad en punta de lápiz. Entonces, tener presente todo esto y pues, como les decía, pueden sobreponerse o hacer un overlap. El compromiso axial, entonces se puede presentar con una artritis periférica, la poliartritis simétrica se puede ver con un compromiso axial o una artritis interfalángicas distales, la mutilans pues es un fenotipo único, pero posiblemente había tenido previamente algunas de las otras manifestaciones y pues no se hizo el diagnóstico a tiempo. Lo importante y lo ideal sería hacer diagnóstico de los pacientes cuando esté iniciando el compromiso axial, porque pues no tiene otra manifestación distinta al dolor axial, o en poliartritis simétrica, ¿sí? Que digo asimétrica, que es cuando tiene menos de 4 articulaciones. Entonces hacer diagnóstico ahí sería lo ideal para nosotros poder ver y valorar al paciente antes de que tenga cambios pues ya permanentes. Y en cuanto a los paraclínicos o exámenes de laboratorio, entonces, si yo tengo un paciente con una sospecha de una artritis psoriática, ¿qué puedo hacer para descartarlo, para confirmarla? Realmente no hay biomarcadores que me ayuden a hacer diagnóstico. Hay biomarcadores que me ayudan a descartar otras
posibilidades diagnósticas, o para clínicos que me van a ayudar a ver la actividad de la enfermedad. Entre esos de la actividad pues está la BCG y la PCR, que pueden estar elevados en el 40% de los pacientes, y la actividad también se ve asociado pues a la limitación funcional que tenga el paciente y a la cantidad de articulaciones dolorosas o el nivel de dolor que tenga el paciente. Los otros son el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulina, que si bien ahí mismo lo vemos, son negativos en el 95% de los pacientes, 5% pueden tener anticuerpos, pues sobre todo factor reumatoideo positivo y ser artritis psoriática, primer cosa. Y segundo, que yo puedo tener un paciente con psoriasis que tenga una artritis reumatoidea y que no todo dolor articular en un paciente con artritis psoriática, con psoriasis cutánea, es una artritis psoriásica. Entonces es muy importante tenerlo presente. Lo otro es el HLA-B27, que pues no es específico y se asocia más que todo cuando los pacientes tienen compromiso axial, pues para solicitarlo y estudiarlos. Lo otro son las radiografías en las manos, o la ecografía o la resonancia magnética, que pueden pues ver el compromiso perarticular, pero estos se ven en los pacientes que generalmente tienen 2 o más años de síntomas, y cuando se ven los cambios óseos, pues esos cambios ya son permanentes y pues hay que manejarlos, pero igual ya no hay nada que hacer, ¿sí? Acá en la imagen pues vemos a nivel de las falanges distales lo que llaman las puntas de lápiz, que son los cambios de la artritis psoriática mutilans, en que hay una osteolisis del hueso importante, y pues también vemos ahí las fusiones articulares, ¿sí? Los cambios articulares, sobre todo en el tercer dedo de la mano izquierda de la radiografía que les estoy mostrando. Igual la resonancia pues me genera los mismos cambios. Se recomienda más que todo cuando los dolores son axiales, pero pues también necesita un tiempo para que se instaure el daño. Y la ecografía, el problema de la ecografía nos permite hacer sobre todo el diagnóstico de entesis mucho más temprano, pero estamos limitados con el entrenamiento de las personas que lo puedan hacer. Por último, el estudio de perfil metabólico, pues para mirar el riesgo cardiovascular nos puede ayudar bastante. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Para el diagnóstico hay distintos grupos de escalas que se han utilizado, se han valorado para hacerlo. El que más utilizamos y el más común ahorita es el CASPAR, que cuenta con 5 criterios. Primero, el primer dominio mira el antecedente familiar de artritis psoriática o de psoriasis cutánea, la distrofia y los cambios unguiales, el factor reumatoideo negativo, historia de dactilitis o entesis y los cambios radiográficos. Son los 5 dominios que mira, y de acuerdo a eso se hace el diagnóstico. Pero lo ideal, esto solamente nos hace diagnóstico de artritis psoriáticas ya instauradas y no nos permite hacer un diagnóstico temprano. Entonces, pues eso es a lo que se le está jugando ahorita y pues la limitación que hay. ¿Por qué? Pues porque ya miramos que la dactilitis y los cambios radiográficos ya son cambios instaurados, pues que hay que ver. Y entonces, ¿yo cómo puedo sospechar en la consulta una posible artritis psoriática? Entonces, hay distintos grupos de escalas, algunas más engorrosas que otras, más largas que otras, más grandes que otras, que miran distintos parámetros y con sensibilidades y especificidades pues muy similares algunas, pero todas tienen una limitación. No existe una escala completamente adecuada o que nos permita hacer un diagnóstico realmente precoz de la artritis psoriática, solamente de artritis psoriáticas instauradas, pero pues ya hay varios validados al español, y en un artículo que encontré reciente nos recomiendan el uso del PURE-4, que son básicamente estas 4 preguntas con una sensibilidad y una especificidad adecuada que nos permite hacer una orientación al diagnóstico de la artritis psoriática, mirando pues hinchazones o inflamaciones de los dedos, dolor en el talón, dolor en los glúteos, y pues ha tenido hinchazón articular o algún cambio articular. Si alguna de esas preguntas es positiva, la idea es remitir al paciente al reumatólogo. Pero como les dije, hay varias con distintas especificidades y sensibilidades, con distintos tiempos, algunas de 6 minutos, otras de 2 minutos, que nos dan una idea adecuada de si un paciente puede o no tener una artritis psoriática. Y no dejar de lado y no olvidar que para la evaluación de la psoriasis debemos siempre persistir y continuar con nuestras escalas de medición de severidad, dado que el tratamiento va a depender de, primero, el grado de severidad de la artritis psoriática y segundo, el grado de severidad de la psoriasis cutánea. Entonces, seguir con el PASI, el BSA, el NAPSI, el PGA o el DLQI, pues es muy importante para nosotros valorar adecuadamente al paciente. Cuanto a artritis psoriática severa, pues ¿cuál es la definición según el EULAR?
una enfermedad erosiva, que tenga marcadores de inflamación elevados por artritis psoriática, que tenga daño de largo plazo que afecte la función, que tenga una actividad de la enfermedad que altere la calidad de vida, que la artritis psoriática pues tenga varias articulaciones lesionadas con entesis o con dactilitis, que tenga limitación funcional de algunas articulaciones o una enfermedad rápidamente progresiva. Y como diagnósticos diferenciales tenemos varias, entre ellos otras espondiloartropatías, otras causas de artritis, incluso infecciones o artritis infecciosas. Entonces a veces se hace un poquito complejo, lo que más nos puede ayudar a veces es tener psoriasis cutánea, pero cuando no, pues ahí nos comenzamos allá a complicar y pues las manifestaciones extracutáneas nos pueden ayudar. El compromiso oligoarticular es asimétrico. En la artritis psoriática y suele tener eritema y edema, pues que es algo que nos puede colaborar, pero igual pues hay que tener claro que de todas estas posibles artritis debemos mirar que cada una tiene sus características propias en cuanto al compromiso articular al inicio de los síntomas, el número de articulaciones afectadas, el compromiso de manos o pies, el compromiso de columna o incluso la presencia de sacroileitis, lo que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico adecuado y una aproximación adecuada de nuestros pacientes, recordando que la artritis psoriática es asimétrica, oligoarticular, más que todo distal, que me puede comprometer la región axial y que va a tener una sacroileitis. Y en cuanto al tratamiento, ya entrando para finalizar el tema, pues hay varias guías de tratamiento, varias opciones de tratamiento, lastimosamente hay que tener claro que todas están dadas con bajos grados de evidencia y con con pocos estudios, más sin embargo es lo que hay de momento y a algunos pacientes les va muy bien y todas las líneas y guías van orientadas con el objetivo de disminuir la actividad de la enfermedad, prevenir la incapacidad de remisión y preservar la calidad de vida del paciente. Y tienen dos líneas de manejo, el farmacológico y el no farmacológico. Y vamos a iniciar con el no farmacológico porque considero que independiente de que un paciente tenga artritis psoriática o no, es el que debemos instaurar en todo paciente con psoriasis y es inicialmente indicarle pues la pérdida de peso, entre 40 y 50% de los pacientes pues son obesos y el disminuir el peso me va a mejorar la respuesta farmacológica al tratamiento y el hacer ejercicio, que va a mejorar los síntomas y pues los daños articulares. Y aparte del no farmacológico tendremos que instaurar el manejo farmacológico en el que en los estadios leves la idea es dar antiinflamatorios no esteroideos y corticoides y en dado caso se le pueden adicionar son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o en inglés los DMARD, que tenemos los convencionales, metrotexate, leflunomida, sulfasalacina, los biológicos, que pues, son todos los biológicos que conocemos y tenemos, y las sintéticas nuevas, que son pues el apremilast o el tofacitinib, que se han venido utilizando y han aparentemente tenido una adecuada función y mejoría. Hay distintos medicamentos y como podemos ver esta tabla, la verdad lo que quería mostrarles es incluso para artritis reumática, psoriasis cutánea y la artritis psoriática se pueden compartir los tratamientos, pero no todos los tratamientos me van a funcionar para cualquier tipo o pues para tanto la psoriasis cutánea como la psoriasis, pues la artritis psoriática. Entonces es muy importante valorar eso en el paciente para yo entrar a definir qué tratamiento le puedo dar. La guía colombiana de psoriasis pues nos divide la psoriasis en dos, la artritis psoriática en dos con el fin de enfocarlo. La primera es una enfermedad axial que tenga entesis y el primer manejo pues, del axial sería una terapia física y rehabilitación que nosotros como dermatólogos en caso de sospecharla podemos iniciar el manejo y no está mal mientras el reumatólogo lo ve y o dar AINES, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroideos que si pues no tienen respuesta la idea es comenzar con tratamiento biológico y si sigue sin mejoría posterior a una segunda evaluación pues definir el cambio del biológico. Y si tengo una enfermedad predominantemente periférica, pues hay que entrar a mirar si tiene factores de mal pronóstico o no, teniendo presente que los factores de mal pronóstico son más de 5 articulaciones inflamadas, una PCR elevada, daño estructural de la enfermedad, el uso previo de esteroides y que tenga manifestaciones extraarticulares. Si no los tiene, se pueden dar antiinflamatorios no esteroideos o hacer infiltraciones con glucocorticoides. Pero si los tiene, pues la idea es iniciar manejo con metrotexate, con leflunomida o con sulfasalacina. Si en 3 a 6 meses no mejora, o adicionar un segundo DMARD o cambiarlo y si aún así persiste con los síntomas, pues dado por más de 3 articulaciones inflamadas dolorosas o una oligoartritis grave persistente, ya pensar en el inicio de manejo de medicamentos biológicos, ¿sí? Si no, pues si persiste con los síntomas, mirar un cambio.
Pero entonces, ¿cuál es el verdadero rol del dermatólogo en esta aproximación y valoración? Pues lo primero es hacer diagnóstico y tratamiento de la artritis psoriática, si sean los tratamientos leves de AINES, terapia física, ejercicio, disminuir el peso, nos sirve. Y aparte de eso, pues mirar factores de riesgo y pronóstico, hacer pruebas de tamizaje e iniciar manejos, con el fin de disminuir la carga de la enfermedad posterior o a futuro en el paciente. Esto es un algoritmo de manejo pues, de un artículo que me gustó mucho, que es reciente, en el que nos dan una propuesta de cómo lo podemos hacer, y es todo paciente con psoriasis en consulta por dermatología, hacerle pruebas una vez al año o cada 6 meses. Yo recomendaría hacerlo cada valoración, pero pues eso ya está de cada quien. Una historia clínica, una evaluación física completa, igual vemos la piel, podemos ver las articulaciones y preguntar si el paciente tiene dolor inflamatorio nocturno en el esqueleto axial, dolor inflamatorio o tumefacción articular periférica, entesis, sobre todo en el tendón de Aquiles, o en las fascias plantares, y dactilitis. Si el paciente tiene alguna de esas, ya la idea es remitirlo al reumatólogo, y esa remisión va con factor reumatoideo, PCR, y en caso de tener un dolor axial, adicionarle el HLA-B27 y pruebas de imagen, idealmente radiografías de las articulaciones pues que más le duelan y más le molesten. Pero lo más importante a mi forma de verlo es esta información que nos dan acá de informar al paciente del por qué yo le pregunto eso y empoderar al paciente del manejo y vigilancia de su dolor articular para que en las próximas consultas sea mucho más fácil y más pronta la identificación del mismo y así poder hacer una remisión mucho más rápida. Igual forma, pues tener un contacto y una comunicación frecuente con el reumatólogo nos ayuda mucho. Entonces, este es el artículo del que obtuve ese algoritmo de manejo, pues que habla del papel del dermatólogo en el diagnóstico precoz de la artritis psoriática y que nos va a ayudar a obtener las conclusiones de la charla. Es un documento reciente que me pareció bastante interesante. Y entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos ver o cómo podríamos enfocar a nuestro paciente con psoriasis que tiene dolor articular? Entonces, lo primero, o que no tiene y que tiene psoriasis, y estamos buscando o estar con las alertas prendidas en caso de que la presente. Primero, mirar o hacer pruebas de tamizaje, la que ustedes gusten, la que ustedes quieran, las que ustedes más les gusten. Acá nos recomiendan el Pure 4, pero pues eso es muy personal. En la anamnesis, hacer exploración física y continuar con una adecuada anamnesis, buscar por artritis periférica inflamatoria, dactilitis, entesis o dolor inflamatorio axial, que tenga las pruebas complementarias o análisis de laboratorio, que recordemos que no son para herramienta diagnóstica, pero pues nos dan información de la actividad y nos permiten descartar otras enfermedades como la PCR, HLA-B27, el factor reumatoideo, los diagnósticos por imágenes dados por radiografías de articulaciones sintomáticas, y la ecografía o la resonancia, pues de acuerdo a lo que tengamos, recordemos resonancia en esqueleto axial, y ecografía si tenemos un dermatólogo o un radiólogo que esté entrenado para hacerlo. La atención conjunta y la valoración por reumatología, como ya dijimos, pues con las 4 preguntitas de tamizaje, pues para buscar dolor inflamatorio articular e informar al paciente y empoderarlo. Recordemos que los tratamientos son personalizados. Y el abordaje terapéutico, pues tener en cuenta tanto la manifestación cutánea y las otras manifestaciones extracutáneas, y de acuerdo a eso definir el mejor tratamiento posible para el paciente. Muchas gracias, espero les haya gustado. Aprovecho para invitarlos a nuestra actividad dentro de 8 días, el 19º taller del acné, que se va a hacer el sábado 18 de septiembre, de 8 a 12, y pues está dirigido a residentes de dermato, pediatría, médicos generales internos, estudiantes de medicina e incluso los mismos dermatólogos que nos quieran acompañar. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado. Un placer. Doctor Diego, muchísimas gracias, 1000 felicitaciones, excelente presentación, me encantó. Vamos a ver si hay alguna, bueno, en el chat te mandan a felicitar, excelente tema, felicitaciones. No, en este momentico no hay ninguna pregunta dirigida. De pronto el doctor Víctor Benítez ¿tiene algún comentario para darnos acerca del tema? Gracias, doctora Liliana. Sí, para comentar que este estudio pues, de enfermedades inflamatorias nos ha servido mucho para acercarnos a otras especialidades
y volver a sentir como que somos un médicos integrales, no solo dermatólogos, sino que tenemos que explorar las articulaciones. Hemos aprendido mucho de los reumatólogos. También tenemos mucho contacto con los infectólogos en busca de TB o de infecciones, y últimamente con los gastroenterólogos para buscar enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, este es un tema que nos gusta mucho, hemos aprendido. Yo personalmente, yo no manejaba nada de artritis hasta que empecé a manejar psoriasis, y aprende uno mucho y le adelanta uno mucho cuando uno va a remitir a un paciente al reuma. Le adelanta uno mucho pidiéndole pues algunas ayudas diagnósticas y algo del enfoque, algo del manejo, pues le va uno ayudando al reumatólogo, así que el beneficiado debe ser el paciente primero que todo. Felicitaciones al doctor Diego, muy buena charla, muchas gracias. Bueno, te siguen felicitando. En este momentico no hay preguntas, de pronto más adelante se generan preguntas y pues las podríamos manejar al final pues de la jornada si nos da el tiempo. Y no sé si la doctora Winnie ya está con nosotros para que ella retome su conferencia acerca de probióticos y prebióticos en dermatología. Doctora Winnie. Sí, ¿me escuchan? Sí, puedes compartir pantalla. Bueno. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces creo que íbamos por acá. Ya les había... Pero ¿por qué? Bueno, ya les había comentado pues como los conceptos generales, ¿cierto? Con respecto al microbioma, a los probióticos, y pues ya estábamos hablando pues como de esa relación que tiene el microbioma con la modulación de la respuesta inflamatoria. Entonces, el microbioma tiene unas funciones biológicas y metabólicas. Las que más nos interesan ahora pues son aquellas relacionadas con la inflamación. Entonces, cuando hay una alteración de ese microbioma, se desencadena una respuesta inflamatoria, dado que eso lleva a la expresión de lipopolisacáridos en la membrana pues, de las bacterias comensales. Esos lipopolisacáridos a su vez llevan a un aumento en la expresión del complejo del CD14 y el receptor Toll-like tipo 4. ¿Sí? Y al interactuar entonces estos lipopolisacáridos con este complejo, se produce entonces una cascada de reacciones que finalmente van a estimular el NF-kappa beta para que se produzcan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, como la interleuquina 8, la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral, las cuales a su vez van a amplificar esa respuesta inflamatoria. Esto no solamente ocurre a nivel intestinal, sino que también esos lipopolisacáridos pasan a la circulación sistémica y pueden llegar a afectar otros órganos del cuerpo. Además de eso, favorecen el mantenimiento de la homeostasis de las células T. Entonces sabemos que tenemos básicamente dos grupos de células T, las células T efectoras, T helper 1, T helper 2, T helper 17, obviamente hay más, pero pues esas son como las más representativas, y por otro lado están las células T helper reguladoras, de tal manera entonces que el microbioma lo que hace es tratar de mantener ese equilibrio entre esos dos tipos de células para evitar una respuesta inflamatoria exagerada. Y finalmente está que modulan la secreción de la inmunoglobulina A, ¿cierto? Nuevamente, al interactuar pues con los enterocitos, ellos llevan a que se genere una respuesta inflamatoria mediada principalmente por las células dendríticas, que a su vez van presentan pues el antígeno a los linfocitos B efectores para que se genere la producción de la inmunoglobulina A con sus respectivas funciones, principalmente evitar la adhesión de esas bacterias patógenas a los enterocitos. Y además de eso, la inmunoglobulina A su vez regula también la variedad de las
de las células comensales en el intestino. Entonces, ya viendo esto, pues podemos entender un poco más. Tenemos acá pues básicamente dos ejemplos de la acción que llevan a cabo esas bacterias comensales, entre ellas lactobacilos, que suprimen la apoptosis mediada por citoquinas y reduce la alteración de la barrera intestinal. Y por otro lado, la Escherichia coli, que induce beta-defensinas en las células epiteliales. Bueno, otros mecanismos por los cuales modulan la respuesta inflamatoria es por medio de la regulación de isómeros bioactivos del ácido linoleico que tienen actividades antiinflamatorias. Otra que es muy importante es que ellas sintetizan unas enzimas conocidas como hidrolasas glicosídicas que van a generar ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato y el acetato. ¿Qué importancia tienen estos ácidos grasos de cadena corta? Es que regulan ciertas funciones inflamatorias como la proliferación, la migración, la señalización de células inflamatorias y además de esto la producción de citoquinas, inactivan también la señal mediada por el NF-kappa beta que veíamos anteriormente y estimulan las células reguladoras. Siendo así, entonces vemos cómo o podemos entender por qué la disbiosis intestinal está asociada con otros trastornos metabólicos, neurodegenerativos, neoplasias, ¿cierto? Por qué hay un predominio de los linfocitos T efectores sobre los reguladores cuando hay disbiosis intestinal, y esto entonces a su vez lleva a que se produzcan trastornos autoinmunes o también pues trastornos autoinflamatorios. Ya para conocer mejor esa conexión que hay entre el intestino y la piel, tenemos que hay un eje intestino-piel, el cual... Ay, no sé la presentación. Hola, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos, estamos bien. ¿Sí ven la presentación? Sí, pero la minimizaste. Ah, ok. Pon la presentación. Listo, perfecto. Listo. Entonces se ha planteado que sea por una migración o una metástasis, como lo referían en uno de los artículos, de la microbiota intestinal hacia los metabolitos de la piel. ¿Que cómo llegan allá? Porque al haber esa alteración, entonces se afecta también la permeabilidad de la mucosa intestinal, permitiendo el paso de estas sustancias que posteriormente se van a depositar en la piel y que van a producir pues su efecto inflamatorio. Además de esto, pues además de tener pues un efecto negativo, también pueden tener un efecto positivo al modular esa respuesta inflamatoria, generando ácido retinoico, polisacárido A, que promueven la acumulación de las células T reguladoras. Otros mecanismos, pues, es por medio del butirato que veíamos anteriormente, que va a depositarse también en la piel con su efecto antiinflamatorio, y esto también se ha demostrado por medio del uso ya de probióticos o microorganismos vivos que tienen diferentes funciones. Entre esas se ha demostrado una disminución de las pérdidas transepidérmicas de agua. Con lactobacillus helvéticos se ha demostrado un aumento del factor TGF-beta, que es una reconocida citoquina por contribuir a la integridad de la barrera, y además de esto estimulan también la expresión de la queratina 10, de la profilagrina, de integrinas, que están relacionadas con la mayor diferenciación epidérmica, favoreciendo entonces esa barrera cutánea, y además, como vamos a ver más adelante, aceleran la cicatrización. Entonces podemos ver cómo el intestino o el microbioma intestinal puede tener tanto efectos benéficos, facilitando la homeostasis de la piel, o también puede como generar señales que permitan la recuperación de esa homeostasis cuando se ha expuesto a algún tipo de factor estresante, y cuando definitivamente ese microbioma está alterado y de forma secundaria también se afecta a la piel, podemos encontrar alteraciones, bien sea como la psoriasis, la dermatitis atópica y el acné. Entonces, ya viendo esto, podemos entender
entender el porqué del uso de probióticos de forma oral mejora también alteraciones localizadas en la piel. Regula y reduce la inflamación y además de esto también se asocia con el estrés oxidativo, el control de la glicemia y el contenido tisular de lípidos. Ya ahorita sí hablando directamente del microbioma cutáneo, tiene unas funciones muy similares, regular la inflamación y también se va a ver afectado o influenciado por diversos factores como son la temperatura, el pH, la humedad, la dieta y el ejercicio. Entonces, este microbioma también protege contra la colonización de patógenos o de bacterias oportunistas. Acá entonces vemos esos principales grupos de bacterias como son actinobacteria, bacteroidetes, cianobacteria, firmicutes, proteobacterias, pero miremos que lo que les decía inicialmente, dependiendo de la localización, asimismo vamos a encontrar unas mayores o menores concentraciones de un tipo particular de bacterias. ¿Qué importancia tiene esto? Que en el momento en el que los probióticos tópicos se conviertan en una medida terapéutica pues ya estandarizada, entonces dependiendo del tipo de bacteria, de la localización, asimismo va a ser el tipo de bacteria pues que debemos administrar para que el efecto sea prolongado en el tiempo, ya que si indicamos otro tipo de probiótico, pues probablemente el efecto no sea tan duradero. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque resume pues todo lo que hemos venido viendo, específicamente en la piel. Entonces, los microbios comensales tienen una función directa o indirecta para bloquear esos patógenos. Por un lado, entonces actúan como una barrera que impide que esas bacterias patógenas se unan a las células de la piel. Por otro lado, producen bacteriocinas, modulinas, ácido propiónico o AMP cíclico que van a tener un efecto, péptidos antimicrobianos, que van a tener un efecto antimicrobiano sobre estas bacterias. Y lo otro es que de forma indirecta generan un feedback positivo sobre las células de la respuesta inmunológica, de tal manera que llevan a que se produzca una respuesta contra estas bacterias para evitar toda esa inflamación pues, que podrían generar en caso de colonizar la piel. Entonces, ya para finalizar, entonces vamos a ver como la evidencia que se observa o que se tiene en algunas enfermedades de la piel. Solamente vamos a tocar algunas porque pues si no, nunca terminaría esta charla, pero entonces vamos a ver como las más importantes. En cuanto a la dermatitis atópica, entonces sabemos que es una entidad en la cual hay una disrupción de la barrera cutánea, una alteración en la regulación inmunológica y esto a su vez lleva a que haya mayor colonización de bacterias como Staphylococcus aureus. De hecho, se ha demostrado que cuando hay mayor colonización de Staphylococcus aureus, pues las lesiones van a ser más severas. Por el contrario, cuando predominan bacterias como Staphylococcus epidermidis, que son bacterias comensales, la severidad de la lesión es menor. Además, también se ha visto una diversidad microbiana disminuida y de hecho esta diversidad microbiana disminuida es inversamente proporcional a la severidad de la lesión, es decir, a menor diversidad, mayor severidad de las mismas. Y por medio de los mecanismos que revisábamos, entonces la alteración del microbioma intestinal va a influir en el desarrollo de estas lesiones inflamatorias. Entonces, se han reportado pues varios estudios, metaanálisis, entre ellos este que incluyó a 1070 niños, en el cual se observó una reducción del escorat en aquellos probióticos orales de Lactobacillus fermentum, salivaris o una mezcla de ambos, encontrando entonces una reducción del escorat comparado con los pacientes controles. Por otro lado, se hizo una suplementación oral con una mezcla de Bifidobacterium y Lactobacillus por 12 semanas, donde también se observó una reducción estadísticamente significativa del escorat. Esto con respecto a los probióticos orales. Ya los probióticos tópicos, entonces son menos los estudios que se han realizado, pero al utilizar Staphylococcus coagulasa negativos se ha observado un efecto
antimicrobiano dirigido contra Staphylococcus aureus meticilino resistente y de esta forma generando mejoría clínica y disminución pues, de esos marcadores de la inflamación a nivel local. Bueno, otros que se han utilizado de forma tópica son la Roseomona mucosa, que también es una bacteria comensal de la piel, demostrando una disminución en el prurito, en el escorat y en el uso de esteroides. Sin embargo, también se han utilizado bacterias comensales intestinales a nivel tópico, como son Lactobacillus johnsoni, aplicado 2 veces al día, llevó a una reducción del Staphylococcus aureus, y Streptococcus thermophilus, que llevó a una disminución en el eritema, la descamación y el prurito. Sin embargo, este último estudio pues, no fue realizado en humanos, sino con modelos de ratón. Ya en cuanto a los grupos de edad o en la prevención, entonces se habla de que en el embarazo, si se administran los probióticos, pues puede haber una disminución significativa del riesgo de desarrollar dermatitis atópica. Sin embargo, la Organización Mundial de Alergias, pues en realidad no lo recomienda porque aún falta pues como evidencia más sólida a este respecto. Pero se mencionan diferentes estudios de Pelucchi, Does y colaboradores, en los cuales pues administraron principalmente lactobacillus durante 8 a 12 semanas en el último trimestre del embarazo de forma oral, demostrando en algunos casos una disminución del riesgo de presentar dermatitis atópica en los niños de las madres que recibieron los probióticos entre los 2 y los 7 años de edad. Y otro metaanálisis también describió pues, el beneficio de estas sustancias cuando se aplican se administran en la última parte del embarazo. Sin embargo, como les digo, todavía pues falta como mucha evidencia al respecto. Ya en los lactantes hay pues todavía mucha más controversia, teniendo en cuenta que se ha demostrado su efecto benéfico en el alergias, pero no en la dermatitis atópica. Algunos estudios apoyan su uso, otros no tanto, ¿sí? Y el problema es que cuando te vas a revisar algunos de los estudios que apoyan el uso de los probióticos en lactantes, te encuentras pues que hay varias limitaciones y que esa reducción en la sintomatología o en el SCORAT, pues en realidad no es estadísticamente significativa. Mostraron también otro estudio con bifidobacterias donde no hubo mejoría, es decir, aumentaron las bifidobacterias en la flora intestinal, pero clínicamente no se vio o no se observó ningún cambio. En cuanto a los adultos, la misma historia, estudios apoyando, otros no tanto, sí, muestran una reducción del SCORAT, pero no es estadísticamente significativa en el microbioma, pero no se refleja como tal en la clínica del paciente. Y pues también se han mostrado pues estos cambios en el perfil de las interleuquinas en estos pacientes. Entonces, en conclusión pues con la dermatitis atópica, y es la sensación que de pronto le queda a uno con el resto de entidades, es que todavía pues se requiere mucha más evidencia. Sin embargo, hay varios estudios pues que apoyan su utilidad. En cuanto al acné, entonces se ha descrito la asociación de la patología del acné con la disrupción del eje intestino-piel, ¿sí? Entonces vemos que hay una interrelación entre el microbioma intestinal y la vía del mTOR. Para no alargar esto, digamos que la vía del mTOR es importante en la fisiopatología del acné y el microbioma intestinal lo que hace es regular algunas de las funciones de la vía del mTOR, como la proliferación celular, el metabolismo de lípidos y otras funciones metabólicas, de tal manera que cuando se afecta ese microbioma, pues también se facilita la alteración de la vía y con ello mayor inflamación, que es un aspecto importante del acné. Además, la vía del mTOR también regula la variabilidad del microbioma. Y por otro lado está el eje intestino-cerebro-piel, y entonces acá ya tenemos un tercer componente en el cual se postula que las alteraciones psicológicas llevan a una disregulación del microbioma intestinal
generando la liberación de diversos neuropéptidos como la sustancia P, que finalmente también estimulan la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y por otro lado está el hecho de que las alteraciones gastrointestinales primarias llevan a trastornos de malabsorción que a su vez estimulan la liberación de citoquinas proinflamatorias. Bueno, lo otro, ya directamente a nivel del microbioma cutáneo, vemos que en el microbioma cutáneo ya hay pues alteraciones a nivel de las bacterias como el Propionibacterium, pero uno se pregunta si estas bacterias hacen parte de la flora comensal de la piel, ¿por qué se ve esa alteración con el Propionibacterium? Lo que se ha observado es que el Propionibacterium tiene diferentes especies. Hay algunas relacionadas con el acné y la respuesta inflamatoria, y por el contrario hay otras que se asocian más con una respuesta antiinflamatoria y pues con una piel sana. Entonces se han mostrado diferentes estudios, entre estos pues uno que comparó el uso de lactobacilos, de diferentes especies y de forma oral y laminal. Entonces, en un primer grupo, que es los que recibieron solo probióticos, los de rojo los que recibieron solo minociclina y los de verde los que recibieron tanto minociclina como probióticos. Vemos que en cuanto al número de lesiones totales, pues no hay como diferencias entre los grupos y que en todos pues hubo una adecuada respuesta. Lo mismo ocurrió con las lesiones no inflamatorias, sin embargo vemos que a las 12 semanas hubo una mejor respuesta con la minociclina y finalmente en las lesiones inflamatorias también hubo una reducción de todas en general, pero fue mayor la respuesta con los probióticos orales. Importante resaltar acá que aquellos que recibieron minociclina, un 13% desarrollaron vaginitis, por el contrario, aquellos que recibieron solo probióticos o probióticos y minociclina, ninguno desarrolló vaginitis. Otros estudios mostrando pues lactobacilos, Thermophilus con disminución del 30% de las lesiones inflamatorias, disminución del sebo y la concentración de ácidos grasos libres y el uso de Lactobacillus rhamnosus oral por 12 semanas también mostró mejoría del acné en la espalda comparado con el placebo. Esto con el hecho de que el Lactobacillus rhamnosus reguló de alguna forma ese IGF-1 que pues como sabemos es el factor de regulación insulínica. Y finalmente, con respecto a los probióticos tópicos, se han utilizado bacterias del tracto gastrointestinal y de comensales de la piel, mostrando pues mejoría de las lesiones y reducción del IGA, es decir, de la severidad comparado con los controles. Sin embargo, lo mismo que veíamos en dermatitis atópica. Con el uso de bacterias comensales, pues hay un mayor mantenimiento de la respuesta. También se habla de otros virus bacteriófagos de filotipos de Propionibacterium acnes que se asocian con acné, que no ejercen su función contra esos filotipos. Bueno, pienso que tuvimos otra vez fallas en el sistema. Démosle unos segunditos a ver si se arregla la falla. Mientras tanto, vamos a dar la bienvenida al doctor Jairo Victoria para que si tiene algún comentario desde su experiencia, para que por favor se conecte. Bienvenido, sí. Doctor. Hay una cosa muy importante, es que se ha discutido, pues, pero bastante, la importancia de los probióticos y prebióticos en cuanto a la dermatología como tal. Lo que se sabe bien claramente es que tanto la microbiota intestinal como cutánea
es quizás lo más importante en lo que tiene que ver con la autoinflamación, y más con ahora que están hablando de un concepto de la microinflamación en la cual están implicados completamente pues esta cantidad de elementos como tal. La evidencia que hay bien clara y se ha sido demostrada es que parece ser que los probióticos pueden prevenir la enfermedad, en el sentido de que cuando una madre embarazada se le da en el último trimestre, yo pienso que durante todo el embarazo se le dan los probióticos, este paciente va a tener menos incidencia de llegar a tener enfermedad alérgica, cutánea o respiratoria. Pero día a día se encuentra una gran cantidad también de estudios donde se demuestra que al parecer también tiene mucho que ver con el tratamiento mismo de la enfermedad. De hecho, hoy en día se está cuestionando mucho que digamos la importancia tan grande que debe tener y lo tiene los ensayos clínicos controlados en cuanto a su evidencia. Pero los ensayos clínicos controlados están restringidos a un tamaño de la muestra pequeña, a una sola medicación, a una o dos variables, mientras que hay una cosa que es muy importante hoy en día en la vida que están como viendo como salir a la palestra, que es la evidencia del mundo real. Es decir, cuando salen pues como nuevo conocimiento, se aplican ya sean solos o en combinación con otros que se tienen, y eso no lo hacen los ensayos clínicos controlados, razón por la cual lo que se está dando es mucha importancia hoy en día a lo que se llama la evidencia del mundo real, que es algo muy importante, puesto que es lo que tiene una gran cantidad digamos, de población que no la tienen los ensayos clínicos controlados. Sin llegar a desmeritar, faltaba más la calidad de esos ensayos clínicos controlados como tal. Pero la evidencia de ese mundo real es la que está tomando hoy una gran importancia, en el sentido que día a día se sabe que esos probióticos, los prebióticos tienen mucho que ver en controlar varias enfermedades. Y una cosa importante que la doctora ha tocado son los microorganismos que están en la piel, y razón por la cual hay hoy en día también unos probióticos que son cutáneos. Ya hablo de la Rosomón, de los lactobacilos, del Streptococcus, y también hay otro que es la Bifidobacilla, que son simplemente unos microorganismos que están en la piel y que se supone pues que pueden funcionar también cuando se aplican directamente allí. Y de hecho ya hay una línea de productos que están sacando para tratar de proteger a esa microbiota cutánea, que es muy importante para controlar una cantidad de enfermedades. Se sabe, por ejemplo, que el Staphylococcus epidermidis, que el mismo Cutibacterium agnes puede controlar a un germen que está como si fuera saprófito, siendo patógeno, el miotópico, como es el Staphylococcus aureus. Entonces, se necesitan más estudios, se necesita más evidencia como tal, desde el punto de vista de que los probióticos, prebióticos y simbióticos con seguridad que van a tener un papel muy importante en el tratamiento y en la prevención de enfermedades cutáneas, y también, por ejemplo, en los procesos de cicatrización. Y también ya hay estudios donde dicen que funciona como tal en trastornos del fotoenvejecimiento o el envejecimiento cutáneo. De modo que el futuro puede ser muy prominente. Hay necesidad pues de esos estudios para que se corrobore lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Entonces estábamos viendo la psoriasis, en el cual pues hay una alteración del microbioma con disminución de bacterias como bifidobacterias, lactobacilos y Faecalibacterium prausnitzii. Con respecto a esto, entonces vemos que eso lleva a que haya una colonización de patógenos como la salmonella, la Escherichia coli, el helicobacter, campylobacter, mycobacterium y alcalígenes, que llevan pues a procesos proinflamatorios y además de eso al estrés oxidativo.
Bueno, los probióticos pueden tener un efecto benéfico al producir inmunorregulación, ya lo veíamos, otros estudios han utilizado el Bifidobacterium infanti con una mejoría como tal en el perfil inflamatorio, disminución de la PCR, del factor de necrosis tumoral alfa, pero no se hizo una evaluación como tal en la clínica y pues esa sería pues como una gran limitación de este estudio. Y también se realizaron estudios con Lactobacillus pentosus, en lo cual se redujo pues todo este eje de la interleuquina 23, interleuquina 17 y TNF-alfa, donde sí se demostró que hubo una mejoría pues de las lesiones tanto eritematosas como descamativas, las cuales pues se realizaron en modelos animales. Este pues es el estudio que les mencionaba sobre el Bifidobacterium infantis. Aquí no solamente se evaluó la psoriasis, sino también otras entidades a nivel inflamatorio y como les mencionaba, pues solamente se evaluó como tal el perfil inmunológico. La dermatitis seborreica, en la cual también se ha visto una disminución en la diversidad bacteriana, lo que mencionaba el doctor Victoria ahorita, la Vitrioscilla filiformis aplicada de forma tópica ha demostrado reducir el eritema, la descamación, el prurito, dado que tiene una actividad antiinflamatoria ejercida por medio del aumento en la producción de la interleuquina 10 y las células T reguladoras, lo mismo que el Lactobacillus paracasei con una función muy similar, y también pues demostrando que tanto probióticos tópicos como orales pueden ser de utilidad en la dermatitis seborreica. Con respecto a la cicatrización, al promover o disminuir esa colonización por parte de los patógenos, también favorece y acelera la contracción de las heridas. Y se han evaluado diferentes probióticos, entre ellos Lactobacillus plantarum, que al regular la interleuquina 8 y el reclutamiento de células fagocíticas, redujo la carga bacteriana y la cicatrización y mejoró la cicatrización de úlceras diabéticas. Se comparó el Lactobacillus plantarum con la sulfadiazina de plata en quemaduras de segundo y de tercer grado, demostrando pues también una disminución de la carga de bacterias y favoreciendo pues la cicatrización rápida de esas heridas. Y los probióticos orales pues han demostrado también la disminución del tamaño de las heridas y de los marcadores inflamatorios. Pues otros estudios que también se han realizado con L. plantarum han demostrado disminución de la colonización por parte de Pseudomonas aeruginosa, ya con bacterias propias de la piel como Propioniferax innocua que degrada los biofilms, y Staphylococcus caprae que tiene una actividad antimicrobiana directa contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Con respecto al cáncer de piel, debido a que pues todo este daño por la radiación ultravioleta lleva a que se produzca pues un grado de inflamación, también pues se ha visto que un microbioma cutáneo saludable puede suprimir esta carcinogénesis. Entonces se han utilizado también probióticos de forma oral que han demostrado reducir ese daño que se presenta por la fotoexposición. De hecho, incluso en pacientes que ya están en tratamiento para CA de piel, se ha mostrado que al administrar probióticos pues van a tener una mejor respuesta que aquellos que reciben solamente el tratamiento dirigido contra el cáncer de piel. Obviamente esto también pues se ha realizado en modelos de ratones y pues es una terapéutica prometedora en ese campo también. Y finalmente, los efectos cosméticos de los probióticos en la piel, como lo que mencionaba ahorita, la protección contra la radiación ultravioleta, protege pues esos cambios de fotoenvejecimiento. Lactobacillus plantarum ha demostrado reducir o prevenir el fotoenvejecimiento en ratones. Se hizo el mismo estudio, pero con humanos, en los cuales se vio una mejoría en la elasticidad y en la hidratación de la piel. Y Lactobacillus sakei, que revierte el daño inducido por la radiación ultravioleta y asimismo pues el fotoenvejecimiento. Entonces, en las conclusiones, las alteraciones del microbioma cutáneo pues cada vez han cobrado más importancia en el campo de la dermatología, dado su impacto en la salud de la piel. Al reconocer el rol de las disrupciones en el microbioma cutáneo en múltiples enfermedades inflamatorias, su manipulación se convierte en una interesante diana terapéutica
Y si bien los probióticos han demostrado ser de utilidad de forma tópica y oral, todavía pues se requieren más ensayos clínicos para evaluar su eficacia. Nuevamente pues extenderles la invitación a nuestro taller de acné para dentro de 8 días y muchísimas gracias por su atención y qué pena por todos los problemas técnicos.